Izuku comenzó a despertar, abrió lentamente los ojos, revisando el lugar en donde estaba. Aún se encontraba en aquella habitación, y para variar, aún estaba atado. No sabía qué hora era o cuánto tiempo había estado inconsciente, miró a un lado y estaba ella. Yune dormía plácidamente, no había preocupación alguna en su rostro, solo una pacífica sonrisa la cual no la hacía ver tan intimidante, claro, si no tomabas en cuenta sus manos llenas de sangre la cual pertenecía al peliverde. Izuku intentó soltarse, pero no podía, le dolía todo el maldito cuerpo, sobre todo la espalda, la cual estaba llena de cortes, pegada a las sábanas por la sangre coagulada. Simplemente se dio por vencido, se acomodó como pudo en la cama y se quedó despierto, había un pequeño reloj en la mesita de noche. 5 am, era temprano aún, si podía soltarse en ese momento, podría salir del hotel y poder llegar a la UA antes de que todos despierten, no le importaba si le pagaban o no, no quería estar cerca de ella por más tiempo. Intentó quitarse las cuerdas con los dientes, pero era inútil, no podía hacer nada con el nudo, además de que no podía hacer mucho en ese momento, estaba cansado y tenía hambre, no había comido nada hace 2 días por culpa de sus compañeros. Yune. Bostezando ¿qué haces? Izuku. Yo tengo que irme. Yune. ¿A dónde? Izuku. Mis servicios acabaron, debo de irme y volver a... con Mike. Yune. Jejeje, no será necesario, pagué por un tiempo extra, así que, ven aquí y complace a tu ama. Izuku. Pero yo interrumpido. Yune. Dije que vengas Izuku. Izuku asintió, no estaba en las condiciones de hacer algo, solo le quedaba, seguir resistiendo el dolor hasta que todo acabe en algún momento. Este se acercó a la mujer, quedando a un lado de ella, no podía hacer mucho, solo recibir órdenes. Yune tomó sus manos y las desató, además de quitarle el collar, apreciando cada herida, cada moretón, cada quemadura que le había causado al peliverde, era como una obra de arte ante sus ojos, lo suficientemente excitante para reclamar una vez más los labios de Izuku en un frenesí que causaba más dolor que otro sentimiento. Yune. Vamos, usa tus manos para complacer a tu ama. Izuku asintió, no tenía mucha movilidad en las manos por la falta de circulación en la sangre, además de la carencia sobre el conocimiento sexual, todo era una nueva experiencia de la cual no parecía agradable en lo absoluto, solo atinó a tocar sus pechos, buscando alguna reacción de ella, pero nada. Yune no tenía ninguna expresión diferente, podía notarse algo decepcionada, pero esa expresión cambió por una de sonrisa un tanto retorcida. Yune. No sabes mucho de cómo complacer a una mujer, pero no importa, yo te disciplinaré en ese tema, usa tu boca. Izuku asintió, sacó su lengua y se agachó hasta estar frente a la intimidad de la mujer, usando su lengua para complacerla durante unos 20 minutos, hasta que ella llegó al clímax y tuvo un fuerte orgasmo que obligó al peliverde a beber. Izuku tosió, no sabía para nada bien, era un sabor algo salado y de consistencia algo pegajosa, dejando una sensación rara en su garganta. Yune. Estuvo bien. Esta se levantó de la cama y se dirigió a la ducha, dándole una señal a Izuku para que la siga. Ambos estaban en la ducha, dejando que el agua caliente quite toda la suciedad de sus cuerpos. Para Izuku era un infierno, ardía mucho, el agua se filtraba en sus heridas y daban una sensación nada agradable. Yune tuvo la gentileza de ayudarlo con su espalda, quitando la sangre seca con ayuda de una esponja. Time skip. Izuku estaba sentado en la cama, dando la espalda a Yune, quien estaba secando su cabello. Estaba vestido de la cadera para abajo, eso por petición de la mujer. Yune sacó de su bolso unas vendas y alcohol yodado, con eso comenzó a curar las heridas de Izuku. Yune. ¿Te duele? Izuku. Algo. Yune. ¿Sabes? Realmente eres un juguete maravilloso, estaba pensando en que tal vez te compré a Mike, ¿qué dices? ¿Te gusta la idea? Izuku. Yo no lo sé. Yune. Yo sería tu única dueña, y te disciplinaría a diario. 13 Izuku no respondió,
No se sentía bien, y el ardor por las heridas no era la razón, se sentía sucio, aunque su cuerpo estaba completamente limpio. La mujer terminó de desinfectar las heridas y vendó las que eran más severas. Yune, ya puedes vestirte. Izuku tomó su camisa y se la colocó, además de su chaqueta, estaba completamente vestido, ya podía largarse y darse un tiro en la cabeza apenas salga del edificio, sería una excelente idea si no fuera porque la mujer salió de la habitación. Yune. Espérame un momento, y no te muevas. Izuku asintió, se sentó en una sofá individual que había en la habitación, mirando por la ventana hacia afuera, los rayos del sol apenas estaba apareciendo, iluminando poco a poco toda la ciudad. Pasaron unos 20 minutos cuando Yune volvió, traía consiguió una bandeja con el desayuno que había pedido, era algo simple, no contaba con demasiadas cosas. Le entregó una bandeja a Izuku. Yune. Bien, puedes comer. Izuku asintió, era el primer bocado que había podido probar hace bastante tiempo, comió lentamente, y tampoco demasiado, su estómago no estaba en las condiciones de recibir demasiado, además, sentía una sensación desagradable en el estómago, era como esa sensación de miedo, pero diferente, una sensación que no le agradaba en lo absoluto. Izuku. ¿Ya puedo irme? Yune. Te llevaré a tu casa. Izuku. No, no es necesario, yo interrumpido. Yune. No te lo estaba preguntando. La mujer tomó su bolso y recogió todos los objetos que había usado con Izuku, además de sacar un fajo de billetes el cual entregó al peliverde por sus servicios, además de un extra. Yune. Vamos. Izuku asintió, ambos salieron de la habitación en dirección al ascensor para bajar al primer piso y salir del hotel, en dirección al estacionamiento. 17 Izuku se subió abrochando su cinturón de seguridad, era bastante lujosa tanto por dentro como por fuera. Yune se subió y encendió el auto para marcharse del lugar. Yune. Dime en dónde vives. Izuku no sabía qué responder en ese momento, podía hacer que lo lleven a su casa, pero eso significaba que esa mujer loca contaría con su dirección, incluso podía hacerle algo a su madre. Izuku. Solo llévame a la estación de trenes. Yune. Te estoy ofreciendo llevarte a tu casa, podrías ser más agradecido. Izuku. No es necesario, si quieres puedo llamar un taxi desde aquí. Yune. Suspiro bien, como quieras. Time skip. Esta se estacionó a un lado de la estación de trenes. Izuku se estaba a punto de bajar, pero ella lo tomó fuertemente de la camisa para besarlo de forma agresiva. Yune. Adiós Izuku, te veré muy pronto. Izuku. Está bien. Bajó del auto y caminó lentamente, no miró hacia atrás hasta que ella se fue. Izuku suspiró pesado, miró su reloj, aún era temprano y tenía tiempo para llegar a la UA. Antes de subir al tren que lo llevaría a la UA pasó por una tienda y compró un paquete de cigarrillos. Encendió el primero, y lo fumó lentamente, el sabor amargo del tabaco era agradable por el momento, lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, estaba llorando. Las lágrimas bajaron lentamente, un flujo constante que se llevaba consigo parte de su dolor y sufrimiento. Encendió un segundo cigarrillo y lo fumó con desesperación, hasta sentirse mareado por saturar sus pulmones de tabaco. Miró la hora en su teléfono, 7 AM, si no se apresuraba llegaría tarde. Tiró la colilla y se subió al tren que lo dejaría cerca de la UA. Time skip. Se bajó del tren y caminó lentamente hasta los dormitorios, debería de colocarse su uniforme para irse directamente a su salón. Por lo menos no tendría que preocuparse por comer esta vez, el desayuno cortesía de Yune fue suficiente, podía agradecerle por ello, pero lo único que causaba su nombre era desagrado. Entró a los dormitorios, y para su mala suerte estaban todos en la sala de estar en ese momento, todas las miradas se posaron sobre él. 8 Izuku corrió rápidamente a su habitación, lo odiaba que lo vieran, odiaba sus miradas, todas y cada una de ellas, cada una lo juzgaba, mientras que, los que pudieron ver su apariencia, estaban preocupados, querían saber la razón de sus heridas, estaban preocupados por él, preocupados de su coraza externa, la que mostraba sus heridas, no más allá.
Estaba por ir a su habitación para intentar hablar con él, pero el reloj no les daba tiempo y ya debían irse al salón. Podrían preguntarle durante el almuerzo o cuando tuvieran oportunidad, molestando para obtener la respuesta que los satisfaga. 3. Mientras que Izuku llegó a su habitación y cerró con seguro, podía escucharlos, podía escuchar sus murmullos, el cómo hablaban del inventado alguna teoría de sus heridas. Todo eso estaba volviendo loco a Izuku, no lo soportaba en lo absoluto, no tenía ningún momento de descanso, ni mientras estaba en su habitación. Fue al baño y tomó una dosis de analgésicos para mitigar el dolor en su piel. Miró su reloj y solo quedaba un par de minutos para que las clases dieran comienzo. Tomó valor para poder salir de su habitación y bajar las escaleras. Ignoró cualquier palabra, pregunta, o mirada que estaba dirigida hacia él. Esa desagradable sensación de miradas y susurros a sus espaldas no eran posibles de ignorar, pero sí de soportar. Salió de los cuartos en dirección a su salón. Cuando llegó se sentó en su pupitre para esperar que las clases dieran comienzo. Aizawa llegó, salió de su saco de dormir y le echó un vistazo a sus estudiantes para pasar lista, llegando a Izuku y viendo su estado. Aizawa. Midoriya. Izuku. ¿Ese sí? ¿Qué sucede? Aizawa. ¿Podrías decirme la razón de esas heridas? Izuku. Bueno, estuve entrenando con un conocido, como no pude entrenar por estar enfermo, quise recuperar entrenamiento, y bueno, llegué muy lejos y terminé así. Aizawa. Está bien, visita a Recovery Girl una vez que acabe la clase. Izuku asintió, era la mejor mentira que se le pudo ocurrir, una mentira que funcionó por poco. Aizawa le dio inicio a las clases, repasando la teoría y demás bases del héroe, lo cual entraría en el próximo examen. El reloj avanzaba a paso lento, los minutos parecían durar el doble, y las horas parecían eternas. La campana tocó dando fin al infierno de Izuku, quien tomó todas sus cosas y salió rápidamente de ahí, en dirección a la enfermería. Recovery. Otra vez muchachito, te ves muy mal, otra vez estuviste entrenando hasta perder el conocimiento. Izuku. Sí. ¿Podría curarme, o darme algo para evitar infecciones por favor? Recovery. Te haré un chequeo completo, no te ves para nada bien. Izuku asintió, se sentó en una camilla mientras que Recovery tomaba la presión, sus pulsaciones por minuto, y el tiempo de reacción de sus extremidades. Estaba todo en pésimas condiciones, no había el más mínimo cuidado en nada de él, lo que más se podía notar era la fatiga, parecía no haber dormido en mucho tiempo. Recovery. Bien, si te curo ahora te dormirás enseguida, tu cuerpo está completamente fatigado, y no pareces que duermas ni comas bien, debes de cuidarte mejor. 8 Izuku. Lo intentaré. Recovery. Te daré unos analgésicos, y también algunos antibióticos, cuando hayas descansado puedes volver para poder curarte. Izuku. Está bien. Recovery le entregó los medicamentos, haciendo que salga de la enfermería. Como ya se volvió costumbre, Izuku no comió nada durante la hora del almuerzo. Notaba como los demás lo esperaban para acosarlo y sacar alguna respuesta de él, molestándolo una y otra vez, aunque les pidiera que se alejaran, que no lo molesten, simplemente no le hacían caso. Izuku se sentó a mitad de un pasillo, sacó los medicamentos que le habían dado y tomó una dosis de cada uno, esperando que hagan efecto y borren esa molestia en su cuerpo. Mientras tanto, en una oficina, se encontraba Yune, teniendo una conversación con Mike, hablando de un peli verde. Yune. ¿Y qué me dices? Mike. Jejeje, parece que fue mucho mejor de lo que pensé. Yune. El chico tiene su encanto, es bastante resistente y no se queja, ¿cuánto pides por él? Mike. Lo siento, pero Izuku no está a la venta. Yune. Vamos, pagaré 200.000 por él, es un buen precio. Mike. No se trata de dinero, Izuku simplemente no está a la venta. 3 Yune. ¿Puedo saber el por qué? Mike. Es un proyecto a futuro, lo conozco desde que era un crío y lo he visto crecer desde entonces, me gusta jugar con sus emociones. Yune. ¿Solo por eso? Mike.
Básicamente, él es un tanto especial, inestable y obediente. Yune. Sé que aún podemos llegar a un acuerdo. Mike. Puedes rentarlo cuantas veces quieras, excepto cuando esté en un trabajo mío. Yune. Está bien, dejaré que se recupere de sus heridas para volver a llamarlo. Mike. ¿Fuiste suave? Yune. Para nada, saqué toda mi frustración con él. Mike. Ouch, diría que siento pena por él, pero estaría mintiendo jajaja. 10 Yune. Bien, ya tengo que irme. Mike. Adiós, vuelva pronto. La mujer salió de la habitación, dejando solo a Mike, que encendió la televisión para ver las caricaturas mientras fumaba un habano. 7 Sentía mucha curiosidad por el aguante de Izuku. Nadie podría estar tanto tiempo con heridas graves, ya sea por el dolor o algún otro factor, y menos sin asistir a un médico o tener los medicamentos adecuados, un completo enigma. Time skip. Las clases habían acabado, Izuku volvió a su habitación y se cambió de ropa, saliendo rápidamente de los dormitorios. Pidió un taxi para que lo llevara a un parque que estaba bastante lejano de la UA, tal vez ahí podría tener tranquilidad. Claro que, su teléfono sonó, apenas bajó del taxi. Llamada, Izuku. Sí, ¿qué sucede? Mike. Excelente trabajo Izuku, eres una putita de calidad, adivina quién te rentó otra vez. Izuku. Es esa mujer. Mike. Din din din, correcto, jajaja, le gustaste mucho. Izuku. Sí, eso. Eso creo. Mike. Tanto que estaba dispuesta a pagar 200.000 por ti. Un Izuku. Supongo que aceptaste. Mike. Lo habría hecho, pero creo que te sacaré mucha más ganancia si te entrego por sesiones, imagina cuánto dinero sacaría yo si te vendo a más mujeres desesperadas. Un Izuku. No creo vivir para tanto. Mike. Yune es especial, tiene gustos muy raros, ¿te duele tu cuerpecito? Jajaja, es obvio que sí. Izuku. No es gracioso. Mike. Claro que lo es, me gustaría haber visto tu reacción, no la verdad no me gusta el masoquismo, pero me gusta verte lastimado, vaya dilema, en fin, nos vemos putito. 2 Izuku. Fin de la llamada. Izuku quería mandar a la mierda el teléfono, la frustración que tenía en esos momentos era horrible, cada vez los problemas lo agobiaban más y más, y todo por culpa del bebé que Nemuri tendría. No, ese pequeño jamás tuvo la culpa, aunque quisiera culparlo no podía, él fue quien pidió que naciera, él fue quien pagó para que nazca, él fue quien tomó aquel maldito ponche, él fue quien se acostó con Nemuri, toda la maldita culpa era de él, aunque intenté negarlo. 9 Sacó un cigarrillo y lo encendió, acabándolo de tan solo 4 bocanadas, buscó una banca en donde poderse sentar. Encendió otro cigarrillo, pero lo fumó con más lentitud. Observando a su alrededor como la tarde llegaba, casi entrando la noche. Él seguía en ese lugar, no parecía querer volver a los dormitorios, y probablemente no lo haría, dormiría en algún hotel o algo, posiblemente si se mantenía alejado del sitio de sus problemas podría dormir. Se levantó de la banca y caminó lentamente hasta salir del parque, buscando un taxi que lo lleve al hotel más cercano que haya. Llegando a uno bastante económico en el que podría descansar, o intentarlo. Había prostitutas a las afueras del local, con solo mirarlas se dio cuenta de que ya no eran tan diferentes a ellas. Mike nuevamente lo había vendido a esa mujer, Yune, un nombre del cual sería difícil de olvidar, las cicatrices que posiblemente quedarían en su cuerpo la harían recordarla una y otra vez. Ella se había divertido tanto lastimándolo que incluso lo quiso comprar por 200.000, era mucho más que su valor original. Pagó una habitación y tomó las llaves para poder entrar. 4 Se veía más cómodo de lo que realmente era, pero eso no importaba. Se quitó su ropa y cerró con seguro la puerta, entró a su cama y apagó las luces para poder dormir. Sí, las voces según ahí, pero, eran sus voces, era él mismo quien se degradaba, era él mismo que se hablaba con odio, pero, eso podía ser soportable. No escuchaba los murmullos de sus compañeros, no había nada del agua que lo molestara, podía dormir tranquilamente una noche, claro que no, mentía si decía que dormiría tranquilamente.
Su teléfono sonó nuevamente, vio la pantalla y era nuevamente Mike. Llamada, Izuku. Sí, ¿qué necesitas ahora? Mike. Necesito que estés en mi oficina en media hora. Izuku. Pero estoy como a una hora de ese lugar. Mike. ¿Crees que me importa? Ven a mi maldita oficina, no me importa cómo mierda llegues. Izuku. Está bien. Fin de la llamada. Izuku se volvió a vestir, su oportunidad de dormir se había ido al carajo. Salió de la habitación, caminando hasta la calle, en donde pudo conseguir un taxi, pagando el triple para que el conductor condujera más rápido. Llegando en 35 minutos, probablemente esté muerto por llegar tarde, pero bueno, solo esperaba que el balazo sea rápido y preciso. Pasó a la mujer dando su número de identidad, bajando las escaleras, para luego subir al ascensor hasta la oficina de Mike. Izuku entró, cerrando la puerta a espaldas, mientras que observó cómo Mike hacía una estructura de billetes, un castillo o algo similar. Mike. Concentrado, llegas tarde. Izuku. Tuve problemas con el taxi. Mike. Tienes suerte de que solo sea una llamada de simulacro, y porque te quería molestar, jajaja, el castillo de billetes cayó, oh mierda, qué desperdicio de tiempo. Dejó el dinero a un lado, observando a Izuku de pies a cabeza. Mike. Te ves del carajo. 8 Izuku. Y me siento de la misma manera. Mike. Jajajaja, me lo imagino, pero bueno, no aceptaré que llegues tarde de nuevo, y menos si es una llamada para un asunto real, deberías conseguir un auto. Izuku. No tengo licencia de conducir. Mike. Eso se puede solucionar, te daré una licencia falsa, pero el resto corre por tu cuenta, y recuerda, no llegues tarde de nuevo. Izuku. Está bien. Mike hizo unas llamadas y consiguió una licencia de conducir falsa, claro que, tardó un poco en llegar. Un par de horas en las que Mike perdía el tiempo, mirando la televisión o fumando, no hacía mucho, claro que, no siempre era así, podía llegar a ser muy aterrador una vez que se ponía serio. No era el jefe por nada, tenía habilidades que lo hacían alguien peligroso. 2 time skip. 2 de la mañana, Izuku estaba de vuelta en la habitación de aquel hotel, no sabía si dormir o quedarse despierto, de hecho, solo quedaban un par de horas para que sus clases comiencen, pero, su mejor opción era dormir, más se acostó y colocó una alarma, que lo despertaría temprano por la mañana. Tomó una dosis alta de analgésicos y cerró los ojos para poder dormir. Izuku despertó, la alarma había sonado dando a entender que ya eran las 5 de la mañana, no había dormido mucho tiempo, y su cuerpo estaba al borde del colapso. Sus heridas no dolían tanto como el día de ayer, pero aún así estaban punzantes. Se levantó lentamente de la cama, vistiéndose para poder salir de ahí en dirección a la UA. Miró un momento el estado de sus vendas, estaban algo sucias por la sangre coagulada. Probablemente debería tomar una ducha apenas llegue a la UA. Se vistió y tomó sus cosas para largarse de ahí, tomó unos antibióticos y una dosis de analgésicos para que sus heridas no pasen a mayores. 3 salió del hotel y comenzó a caminar por las frías calles de la ciudad, mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía para poder fumarlo mientras caminaba. El sabor del tabaco era más agradable de lo que recordaba, probablemente porque ya había generado algún tipo de adicción a la nicotina, pero ¿quién lo culparía? Cada quien tiene algo en que refugiarse de los problemas, como amigos, familia, o actividades, pero Izuku no tenía amigos como tal, su madre era su única familia y no quería preocuparla con sus problemas, actividades, su vida ya no le pertenecía como tal, no había nada que pueda hacer para olvidarse de lo poco que valía ahora. No era necesario siquiera pensar en el tema para saberlo, las voces molestas de su cabeza se encargaban de recordárselo apenas abría sus ojos para comenzar el día, pero bueno, esos 8 minutos que duraba su cigarrillo, eran 8 minutos libres de algún pensamiento más allá de botar las cenizas lejos de su ropa. Una vez su cigarrillo llegó al filtro, sacó otro y lo encendió, quedaba aún mucho para llegar a la UA, tal vez debería hacerle caso a Mike y conseguir un auto, tenía el dinero suficiente como para comprar uno, pero no estaba convencido del todo, ¿qué haría con él una vez que lo tuviera?
¿Dónde lo dejaría? ¿Cómo le explicaría a su madre que lo tenía, y cómo le explicaría de dónde sacó el dinero para comprarlo? No podía llegar de la nada con el auto y decir que le vendió su cuerpo a una desconocida para obtenerlo. Le dio una tercera bocanada al cigarrillo, manteniendo el humo en sus pulmones para soltarlo con un gran suspiro. Time skip. Eran las 6 am, y Izuku por fin había llegado a su habitación. Abrió la puerta y entró, quitándose su abrigo para darse cuenta de que había una temperatura similar a la que había afuera. No le dio más importancia y comenzó a desvestirse para dirigirse al baño y tomar una ducha. El agua caliente era agradable, o eso le gustaría poder sentir, quemaba su piel, haciendo arder sus heridas, pero era lo mejor. Una vez su cuerpo estaba limpio, salió para poder secar su cuerpo y vestirse, colocándose unas vendas en los cortes más severos, y su uniforme. Sí, tenía hambre, no podía recordar la última vez que había comido de forma normal, y tampoco sabía cuánto iba a durar de esa manera. La fatiga, el hambre, el miedo, la tristeza, afectaban al mismo tiempo, impulsadas por el odio a sí mismo, pero era ese mismo odio el que lo hacía mantenerse en pie para sufrir hasta el final. Miró la hora en su teléfono, 7:20, ya era demasiado tarde como para poder comer algo antes de irse. Suspiro pesado, salió de su habitación lentamente, para encontrarse con Aoyama enfrente de su puerta. Tenía la misma sonrisa tonta de siempre, pero eso no era de extrañar. Aoyama. Hola Midoriya. Izuku. Hola. Aoyama. ¿Te encuentras bien? Izuku. De la misma forma en que me ves, es la misma manera que me encuentro. Aoyama. ¿Quieres queso? 26 Sí, la misma frase tonta de la última vez, pero funcionó al igual que la vez anterior, liberando al peliverde de sus pensamientos para reírse unos segundos internamente. Izuku. Está bien. Aoyama entró a su habitación, volviendo a los pocos segundos con unos cuantos cubos de queso en una charola. Izuku se preguntaba en dónde guardaba queso para mantenerlo en buenas condiciones. Era simplemente extraño, pero en ese momento, agradecía de cierta manera ese comportamiento de su compañero. Tomó unos cuantos cubos y los introdujo en su boca. La cremosa textura era una sensación agradable, y el sabor no se quedaba atrás. Masticó de forma lenta y trago, llevando más queso a su boca. Probablemente sería lo único que coma este día. Aoyama lo veía atentamente. Podría parecer entrometido, pero quería saber qué ocurría con Izuku. Sus heridas no parecían de entrenamiento o algo similar. Quería saber sobre la situación de su compañero, pero su naturaleza de diva y modales refinados no le permitían preguntar al respecto. Un simple análisis con la vista bastaba por ahora. Izuku tragó el último bocado y le agradeció, yéndose del lugar en dirección al salón. Mientras que el rubio dejó la charola en su habitación y bajó para desayunar junto a sus compañeros. Izuku bajó lentamente. El bocadillo que había consumido le fue suficiente como para poder seguir con su día. Claro que, no sentir hambre no significa dejar de sentir la mirada de los demás sobre su espalda, o dejar de escuchar los murmullos de las chicas en donde su nombre aparecía ocasionalmente. Jamás fue un tema de conversación para nadie, y tampoco lo suficientemente notorio para hacerse notar por las mujeres. Pero ahora, no había otro tema que no sea él, y Uraraka era la peor cuando hablaba a sus espaldas. Mientras tanto, no hace muchos minutos Nemuri había despertado. Tenía todo listo para dirigirse a su oficina, pero antes comió algo liviano, unas tostadas y un poco de fruta picada. Era lo único que el bebé en su vientre le permitía comer por el momento. Cometió el error de buscar las diferentes etapas del embarazo, y le aterraba el hecho de que aumentaría de peso. No sabía el porqué de esa inseguridad, solo sabía que podría ser la burla de las demás heroínas. No podía culpar al bebé, ya no, sabía que ella tenía una parte de la culpa, pero no quería aceptarlo del todo. Se le hacía más fácil culpar al peliverde de todo, y así quitarse el sentimiento de culpa de encima. De todas formas, apenas el bebé nazca, ella se libraría de cualquier responsabilidad y culpa. Terminó de comer y salió de su habitación para caminar a su oficina y comenzar con sus deberes.
Por el camino se pudo encontrar con Izuku, aunque este no la vio en lo absoluto, no quitaba su mirada del suelo, como si fuera lo más interesante del mundo. Nemuri podía notar algo mal en su caminar, los moretones en su rostro y cuello, incluso en las manos, una mirada vacía que no mostraba emoción alguna más allá de tristeza y dolor. 12 Nemuri tenía muchas preguntas en su cabeza, y una de ellas era saber qué había ocurrido con él. Hace apenas unos días estaba normal, aunque no ha hablado para nada con él después de recibir su dinero, no le importaba en lo absoluto lo que pasaría después. Lo siguió un par de pasillos hasta que él entró a su salón. No pudo sacar una conclusión con solo mirarlo, y tampoco se veía en la necesidad de preguntarle. Después de todo, lo único que los unía de alguna manera era la presencia del bebé. 4 retomó su camino en dirección a su oficina, debía comenzar con el papeleo de sus próximas clases. Además de pensar en alguna excusa para evitar dar clases prácticas. Podría decirle al director sobre su condición para poder tener alguna clase de consideración como unas vacaciones o un permiso maternal para solo participar en las clases teóricas, pero no quería que nadie sepa de su embarazo, porque luego le preguntarían sobre la identidad del padre, y sabrían que es de un estudiante, y la despedirían. Era todo un lío en su cabeza. 7 No le preocupaba el dinero, no por ahora, la cantidad que le había pedido a Izuku serviría para estar en paz un buen tiempo, y además era bonita y lo sabía, podría conseguir a alguien que la mantenga. 11 Pero, siempre hay un pero, ¿qué hombre la aceptaría sabiendo que está embarazada? La sociedad puede ser muy discriminatoria en algunos casos, y Japón era más complicado por el tema de la tradición y demás. 3 Otra forma más en la que el bebé le arruinaba la vida. Suspiró pesado y comenzó con su día laboral, time skip. Las clases habían acabado, y todo fue normal, la misma inseguridad de siempre, la misma sensación de vacío, y los agujeros en su pecho producto de las indirectas de Uraraka y demás chicas. 6 Tomó sus cosas y se dirigió a su habitación, estaba realmente cansado, y no veía muy cercana la posibilidad de dormir tranquilamente el día de hoy. Después de entrar y cambiarse la ropa, salió un momento al balcón para tomar algo de aire fresco. Miró su teléfono, no hace mucho había buscado en una página de autos usados, en busca de algo que esté dentro de su presupuesto. Esa era la mejor manera de pasar desapercibido, un auto usado estaba muy lejos de su precio original, y al tener 8 años de uso posiblemente esté dañado, pero bueno, gastaría unos $3.000 en el auto y algo más en reparación por si tenía problemas. 6 Una vez conversé con el vendedor volvió a sus pensamientos habituales. Y entre esos pensamientos estaba una pequeña peli blanca a la que prometió ver más seguido. Aún tenía tiempo, así que le haría una visita antes de salir de la UA. Salió de su habitación y bajó las escaleras, ignorando todo en su camino hasta que estuvo fuera de los dormitorios. Caminó hasta las instalaciones de la UA en la que se encontraba Eri. Después de mostrar todos sus documentos, le dieron el permiso de entrar, tan solo tenía media hora de visitas, pero era tiempo suficiente para demostrar a la pequeña que nadie se había olvidado de ella. Entró a la habitación, para encontrarse a Eri en la misma actividad que la vez anterior, ordenaba sus juguetes de distintas formas, pero no jugaba con ellos por alguna razón. Volteó su mirada una vez sintió que la puerta era abierta. Izuku. Hola Eri. Un pequeño brillo en los ojos de la pequeña, Izuku se había cumplido su promesa, y había venido de nuevo, se levantó del suelo y fue en dirección de Izuku. 12 Eri. Hola señor Deku. Izuku. ¿Cómo has estado? Eri. Estoy bien, y también feliz porque vino a visitarme. Izuku. Te lo prometí, ¿verdad? Eri asintió, le dio un abrazo a Izuku, para sentir cómo este se quejaba nuevamente. Izuku no había tomado más analgésicos, por lo tanto tenía toda la sensación de las heridas, aunque intentó no mostrarse lastimado frente a Eri, fracasó miserablemente una vez tuvo el primer contacto. Eri. Señor Deku, ¿está bien? Izuku. Sí, solo tengo algunas heridas pequeñas. Eri. Si quiere puedo ayudarle de nuevo. Izuku.
No, no es necesario Eri, yo puedo mejorarme solo Eri. Por favor. Izuku. No, sería aprovecharme de tu don. Eri. Yo quiero ayudarlo señor Deku, tu cara tiene manchas moradas, como cuando él me lastimaba. 5 Eri estaba por soltar lágrimas, pero Izuku la abrazó para calmar su tristeza, al demonio su dolor físico, no soportaba la idea de hacer llorar a alguien que lo había pasado mal durante toda su vida. Izuku. Ya pasó, sabes que nunca más pasará algo similar, jamás lo permitiré, yo me lastime solo, porque soy tonto, no debes de preocuparte por mí, mientras tú sonrías yo también. Izuku dibujó una pequeña sonrisa en su rostro, una que había dibujado con mucho esfuerzo para hacer sentir mejor a Eri, cosa que logró a medias. Eri. Está bien. Eri secó sus lágrimas, aún con una cara que no mostraba una felicidad total. Izuku dio un pequeño suspiro, y se acercó a Eri. Izuku. Está bien, puedes usar tu don en mi cuerpo y sanar mis heridas. Eri. Señor Deku, ¿me puede prometer algo? Izuku. ¿Qué cosa pequeña? Eri. Que si se lastima, vendrá conmigo, yo puedo curarlo de inmediato, no quiero que sienta dolor. 37 Eri decía la verdad, no le gustaba verlo lastimado, y mucho menos sufriendo, pero también había una razón oculta, y esa era poder pasar más tiempo con él, un capricho de niña pequeña, o un intento de mitigar la soledad de su existencia en ese mundo, que era completamente nuevo para ella. 11 Eri. ¿Me lo promete? Izuku. Está bien, te lo prometo. Eri asintió más contenta, tomó la mano de Izuku y activó su don, retrocediendo el estado del cuerpo del peliverde a cuando estaba sano, solo bastaron unos segundos. Izuku. Ya Eri, ya estoy bien. La pequeña detuvo su don y dio un pequeño suspiro, trasladándose a su cama para estar más cómoda, atrayendo a Izuku para que se siente a un lado en una silla. Eri. ¿Cómo se lastimó? Izuku. Soy algo torpe, así que me caí desde un sitio muy alto. Eri. ¿Qué hacía? Izuku. Nada, solo lo hacía por obligación, intentando salvar a alguien, pero nadie me agradeció. Eri estaba por hablar, pero escuchó el sonido del estómago de Izuku, que parecía como el gruñido de un perro enojado. Eri. ¿Tiene hambre? Izuku. Algo. Eri se movió rápidamente de su sitio, yendo a buscar algo entre sus cosas. Una barra de chocolate. Eri. Lo estaba guardando para más tarde, pero puedes comértelo tú. 39 Izuku. ¿Eh? No, no es necesario, yo comeré más tarde, cuando llegue a los dormitorios. Eri. Pero su panza está gruñendo. Izuku. Puedo aguantar. Eri. Por favor. Izuku. Está bien, solo si tú te comes la mitad. Eri asintió, sacó el chocolate de su envoltura y lo partió a la mitad, dándole el trozo más grande a Izuku. Este tomó su porción y la consumió, era pequeña y no calmaría su hambre, pero que venga con las buenas intenciones de Eri, hacia que cada bocado llenara su estómago de calidez, escapándosele una lágrima que secó antes de que la pequeña niña la pueda notar. Eri comió su parte, era bastante dulce, le gustaba el chocolate, y ese lo estaba guardando desde la última visita de Mirio que había sido hace un mes, sí, ya casi nadie la visitaba, era como si se hubieran olvidado de ella, pero estaba Izuku, eso calmaba y alejaba esos sentimientos de soledad. Los minutos pasaron, no había un tema de conversación en concreto, solo pequeñas anécdotas del día que no eran demasiadas, ya que Izuku no podía decirle cómo pasaba su día a día sufriendo por una constante paranoia, y Eri no tenía mucho que contar ya que no podía salir de esa habitación muy seguido. Time skip. La hora de visitas había pasado, y Izuku tuvo que marcharse, prometiendo que volvería nuevamente el día de mañana. 3 Eri quedó con una pequeña sonrisa, esperando que mañana llegue pronto. Mientras que Izuku mantenía la pequeña sonrisa hasta salir por la puerta, volviendo a su expresión vacía, aunque ya no se encontraba tan mal como al principio, sus heridas habían desaparecido y el dolor con ella, y Eri había logrado construir nuevamente una pequeña fortaleza en el que lo protegería del abismo, solo esperaba que durara lo suficiente, y no sea derribada por las malas palabras de sus compañeras.
Respiró profundo y salió del lugar, viendo la hora en su teléfono para ver que aún tenía algo de tiempo. Buscó en un bolsillo oculto en su chaqueta, encontrando el dinero que había ganado anteriormente, contando $15,000 y un poco más. Sacó un poco para poder pagar el taxi que lo llevaría con el vendedor de aquel auto usado. Salió de la UA hasta la calle, pasando las murallas de la institución de héroes, pidiendo un taxi y dándole la dirección del lugar. Fueron unos 40 minutos de viaje, hasta casi el centro de la ciudad, llegando al lugar. Pagó el taxi y se bajó para caminar hasta la casa del vendedor, avisando por un mensaje que ya estaba afuera. Esperó unos minutos hasta que un sujeto de unos 27 años salió para hablar con él. Tú eres Izuku, ¿verdad? Izuku. Sí, soy yo. Bien, sígueme, tengo el auto allá atrás. Izuku asintió, lo siguió hasta el patio trasero para ver el auto que le estaban vendiendo. Y ahí está. 35 se veía en buenas condiciones, y no tenía muchos detalles en la carrocería. Un Ford Fiesta año 2012, está condiciones de manejo, pero cuenta con algunos pequeños detalles. 4 Izuku. ¿Cómo cuáles? Una de las puertas está trabada, las luces bajas no funcionan muy bien, y tiene un pequeño sonido en el motor, y el aire acondicionado no sirve, pero el resto está bien. Izuku. ¿Por qué lo estás vendiendo? Mi esposa está esperando un bebé y necesito dinero para comprar la cuna, ropa y demás cosas de bebé. Izuku. Felicidades, eran 3,000, ¿cierto? Sí, $3,080 con los papeles de transferencia y el tanque de combustible lleno. Izuku asintió, sacó el dinero y se lo entregó, además de acompañarlo para hacer el papeleo de la transferencia de dueño, y luego de 3 horas, por fin el auto era de su propiedad. El sujeto le entregó las llaves y se retiró del lugar para volver a casa con su esposa. Izuku se subió al auto y lo encendió, poniendo primera y saliendo del lugar. El motor no era la gran cosa, pero entregaba una potencia decente, después de todo solo era para transportarse más rápido que un taxi y solo gastando en gasolina, y tal vez en un par de focos nuevos, y destrabar la puerta que estaba dañada, y reparar el aire acondicionado además de revisar ese sonido en el motor, en fin, iría con un mecánico en algún momento. 4 mañana ya era viernes, así que su fin de semana estaría libre, o por lo menos estaría lejos de la UA. Probablemente hoy tampoco regrese durante la noche, y se quedaría en algún hotel barato, pero antes de eso, hizo una pequeña parada en un autoservicio, en donde pidió una hamburguesa y una gaseosa. Tenía hambre y por fin tenía la oportunidad de comer algo, aunque no sea nada sano, pero en ese momento era lo que menos importaba. Una vez comió nuevamente se detuvo, esta vez en un supermercado. ¿Para qué? Era bastante simple, Eddie le había dado su chocolate sin preocuparse por ella, lo más justo era que le compre algunos dulces para compensarla y dárselos el día de mañana. Cuando estaba pagando se dio cuenta de que no eran pocos, ya que eran 2 cajas medianas repletas de dulces de muchos tipos. Llevó las cajas hasta su auto y las cargó, para dirigirse al hotel en el que había pasado la noche anterior. Su teléfono sonó, pero era un número desconocido. Llamada, Izuku. Sí, ¿con quién hablo? Hola Izuku, ¿cómo has estado? Izuku reconoció esa voz enseguida, sintió un escalofrío que por poco lo hace perder el control del auto. Izuku. ¿Cómo conseguiste mi número? Yune. Mike me lo dio. ¿Cómo están tus heridas? Izuku. Yo estoy mejor creo, no duelen tanto. Yune. Jejeje, me encantó ver tu reacción de dolor esa noche, pero bueno, esa no es la razón de mi llamada, quiero contratarte nuevamente para mañana. Izuku. ¿Eh? No sé si podré. Yune. No puedes poner excusas, Mike me dijo que no tenías ningún trabajo esta semana. Izuku. Sí, está bien. 5 Yune. Bien, te veo mañana Izuku. Hay otra cosa, cuando estés conmigo, quiero que me llames Yune-sama, ¿entiendes? Izuku. Sí. Yune. Sí que. Izuku. Sí Yune-sama. Yune. Buen chico, adiós.
Fin de la llamada. Izuku quería mandar todo al carajo, acelerar para poder tener algún accidente de tránsito y con suerte morir, pero solo eran pensamientos, no lo haría, no aún, su vida ya no le pertenecía, así que alguien decidía por él. Un respiro profundo, guardó su teléfono en el bolsillo, y sacó un cigarrillo el cual encendió. Bajó el cristal de la puerta para que el humo no se mantenga dentro del auto, y siguió conduciendo en dirección a aquel hotel barato. Time skip. Izuku estaba en la habitación, que por casualidad era la misma del día de ayer. Se quitó la ropa y se metió a la cama para poder dormir, y esta vez, seguramente podría. Había conseguido unas pastillas para ello en una farmacia cercana, en donde pagó doble por el producto y no le hicieron la más mínima pregunta por la receta. Introdujo 2 pastillas a su boca y las bajó con un poco de agua. Dejó la botella encima de la mesita de noche y se acomodó. Las pastillas para el insomnio comenzaron a hacer efecto enseguida. Y antes de quedarse dormido, colocó una alarma que lo despertaría mañana por la mañana bastante temprano. Las voces en su cabeza se habían silenciado, no estaban muy presentes por las pastillas consumidas, un efecto que duraría hasta que Izuku vuelva a abrir los ojos al día siguiente. Mas se quedó dormido, dejando descansar su cuerpo completamente por primera vez en mucho tiempo. Izuku despertó por la alarma de su teléfono que no paraba de sonar. 9 Las pastillas para dormir habían funcionado de forma satisfactoria, pero su cuerpo y mente aún estaban exhaustos. Las voces en su cabeza siguieron hablándole una y otra vez, no le daban descanso más que para dormir. Tal vez puede acostumbrarse a ellas con el tiempo, claro, eso jamás ocurrirá, no puede deshacerse de sus problemas tan fácilmente, aún debe sufrir más, y sus voces se lo recordarían constantemente. Uno se levantó de la cama y tomó su ropa para vestirse. Una vez que se vistió, tomó un poco de agua y echó la botella al tacho de basura, saliendo del cuarto para salir del hotel barato y dirigirse al estacionamiento por su auto. Miró su teléfono, 6:30 am, era bastante temprano aún, y la fría mañana congelaba sus pulmones, hacía más frío de lo habitual, posiblemente llueva el día de hoy, o tal vez solo el cielo se nuble, en ambos casos, el frío sería agradable para su cuerpo. Encendió un cigarrillo dando una profunda bocanada para llenar sus pulmones a tope, soltándola lentamente, sintiendo como la nicotina entraba en su sistema, relajando su cuerpo y mente por los 6 minutos que le duraría ese cigarrillo. 4 Entró al auto y bajó la ventanilla para botar las cenizas. Aún estaba el problema de dónde dejaría su auto en estos momentos, podría ir a casa y dejarlo en el garaje, pero tendría que esperar a que su madre se despierte para explicarle la situación. Suspiro pesado, le dio contacto al auto y lo encendió, por dentro estaba tan frío como por fuera, y más aún por la calefacción rota, que solo procesaba el frío al interior. Dejó el cigarrillo entre sus dientes y puso el auto en reversa para salir del estacionamiento, y así dirigirse a la UA. Claro que, se estacionaría en algún lugar cerca hasta que pueda resolver el tema de dónde dejarlo, podría ir con el director Nezu y pedir un permiso, o pedirle ese favor a Olmig, pero no, eso sería aprovecharse de ellos. El humo escapaba del interior del auto, deshaciéndose de forma rápida en la fría brisa que corría en las calles. El tránsito estaba más calmado de lo habitual, por lo que le fue fácil llegar a la UA sin perder mucho tiempo. Solo fueron unos 20 minutos de viaje para poder llegar, y estacionarse a un par de calles de ahí. Cerró el auto para dirigirse al portaequipajes y sacar las cajas con dulces para Eri. Tenían un peso considerable para el tamaño, ya que las cajas estaban llenas a tope. Él las sentía algo pesadas, pero solo lo atribuía a su falta de fuerza últimamente, las pocas energías que podía generar se iban a loza, que poco a poco apagaba la llama en su interior. 11 Hace bastante que no tenía el Oza, pero nadie lo pudo notar, ya que llevaba las pocas flamas al límite en cada entrenamiento o batalla. 2 De pequeño supo lo que es no tener un don y no poder hacer nada al respecto más que soportar las burlas y los problemas que vienen con ello. Por eso,
Le entregó el poder a alguien más necesitado que él en esos momentos, alguien que sí tenga sus metas como héroe bastante claras, y no como el que las olvidó con el pasar del tiempo. 3 no sentía arrepentimiento de haber hecho eso, más bien se sintió heroico. Tal vez fue tonto pensar que las cenizas de Lofa durarían lo suficiente como para convertirse en héroe, pero solo bastaron un par de meses para agotar esa energía, esa pequeña llama en su interior que luchaba por sobrevivir, sin tener un futuro más allá de extinguirse y volver a Izuku a lo que era desde un principio, un inútil sin don. 32 Time Skip. Izuku llegó a su habitación, estaba oscura y fría, con pequeños toques de humedad en el aire. Este entró y encendió las luces, lastimando sus ojos por el repentino cambio de luminosidad. Dejó las cajas a un lado y cerró la puerta con seguro. Se quitó la ropa lentamente para estar desnudo en su habitación, en lo que encontraba una toalla. Una vez que encontró una, se metió al baño para tomar una ducha. El chorro de agua caliente quemaba su piel, no era molesto como cuando tenía heridas por todo el cuerpo, pero aún así ardía con cada gota que tocaba su piel. Sus pensamientos eran múltiples y todos querían tener el control de su mente, causando una disputa que acabó en un fuerte dolor de cabeza. Eso lo desorientó unos segundos, casi causando una caída en la ducha. Este cortó el agua de la regadera y salió para poder secarse y colocarse su uniforme para comenzar con su día de clases. No había un espejo en su baño que le mostrara lo poco que valía, los había quitado de toda su habitación, no había nada que causara un reflejo de su rostro en la habitación. Solo uno pequeño dentro de su mesita de noche, en donde soportaría verse el rostro si la situación lo requería, como ahora. Salió del baño y buscó el espejo, quitándole la tela que lo cubría. Respiró profundo y vio su silueta en el espejo, sus ojeras habían disminuido un poco, aunque aún estaban muy marcadas en su rostro, demostrando lo cansado que se encontraba. Ordenó un poco su cabello y dejó el pequeño espejo en su lugar, en donde no vería el sol nuevamente hasta que Izuku tenga el valor de ver el reflejo de su cara. Miró la hora en su teléfono, pronto serían las 7:30, y la mayoría de sus compañeros estaban en la cocina preparando o comiendo su desayuno. Izuku no bajaría aún, no tenía hambre aún, o bueno, ya no sabía si debía comer o no, su cuerpo no lo necesitaba, no se lo pedía en lo absoluto, era como si su cuerpo intentara deshacerse de sí mismo, como si su subconsciente tratara de matarlo de una forma lenta y imperceptible. Sacudió la cabeza intentando quitar esos pensamientos, fallando miserablemente, no podía callar a su mente a menos que esté muerto, y eso ya no era una opción. Tic-tac, era lo único que se escuchaba en la habitación, los segundos se transformaban en minutos, y los minutos llegaron hasta la hora que Izuku buscaba para marcharse a su salón. Salió de la habitación y se dirigió a las escaleras, había un gran silencio en todo el lugar, todos sus compañeros ya se habían ido al salón. Claro, solo faltaban 5 minutos para que la campana sonara y le diera comienzo a las clases. Salió de los dormitorios y caminó de forma rápida por las instalaciones de la UA, para poder llegar a su salón con el tiempo justo. Entró de forma lenta, sin prestarle atención a nadie. Y las voces, esas malditas voces que pertenecían a sus compañeros comenzaron a sonar, voces que lo querían obligar a escapar de ese lugar y jamás volver, camino hasta su puesto, nadie le prestaba atención en ese momento, hasta que se sentó. Sintió como pequeñas agujas perforaban su piel a la vez, se levantó rápidamente para ver su silla llena de chinches y alfileres. Tenía aún algunos incrustados en sus piernas y trasero. Habían algunas risas al fondo, que se callaron de inmediato. 27 Uraraka. Deku, ¿estás bien? Izuku. Ese sí, yo, jajaja, buena broma. Izuku dibujó una sonrisa en su rostro, mientras se quitaba las incrustaciones de su piel, manteniendo una sonrisa falsa que tenía como soporte la pequeña fortaleza que Eri había construido, pero se comenzaba a agrietar, el abismo había formado garras para perforar las paredes y arrastrarlo hasta lo más profundo de sus oscuras fosas. Una pequeña lágrima salió por su lado más débil, que no tuvo relevancia alguna para nadie.
Algunos no aguantaron y se largaron a reír. Los bromistas del salón se mofaban de su broma inocente, mientras que Uraraka intentaba ser el pilar de Izuku, logrando solo ser la bola de demolición que rompe sus paredes y lo arroja al abismo. 10 Izuku quitó las chinches y alfileres de su silla y las guardó en su lugar. Sentándose nuevamente, ignorando el dolor en su piel, ignorando la cálida gota de sangre que bajaba por su pierna hasta llegar a su zapato y caer al suelo. Ignorando las risas de Mina, Toru, Kaminari, Mineta, Zero, e incluso de Kirishima, Bakugo uno se reía de la situación, no le causaba mucha gracia, tenía una sonrisa por ver la expresión deprimente de Deku, pero no más allá de eso. 9 Aizawa llegó a los pocos minutos, se veía cansado y con ojeras más grandes de lo habitual, pero claro, su trabajo era de tiempo completo, no había un descanso para él, ser héroe y a la vez profesor fue una gran carga para él, tanto que se había alejado de muchas cosas en el camino, ya no podía arrepentirse de ello, ya no. Le dio un vistazo rápido a su clase, viendo que todo estaba en orden, incluso Izuku se veía en mejores condiciones, con una pequeña sonrisa en su rostro. Eso le quitó un poco su preocupación, pero claro, se calmaba con solo ver la coraza externa, y estaba tan cansado que no pudo ver las gotas rojizas en el suelo, bajo el pupitre de Izuku, que aún tenía esa sonrisa que mantenía con todas sus fuerzas, guardando sus ganas de gritar y llorar para él, dándole fuerza al abismo que poco a poco lo comenzaba a consumir sin darse cuenta de ello. Las clases dieron comienzo, sin pasar algo más complicado que un par de trabajos y ejercicios teóricos. Time skip. Las horas pasaban lentamente, el dolor de Izuku desapareció por completo, solo dejando un pequeño ardor. Sus heridas estaban secas, y la sangre tanto de su piel como la del suelo estaban secas y oscuras, confundiéndose con el opaco suelo de madera. Izuku no había comido nada en lo absoluto, no había consumido líquido alguno, quería poder llorar, pero las lágrimas no calmaban ese dolor en su pecho, ese vacío en su interior era cada vez más grandes, y las palabras y indirectas de sus compañeros hacían cortes cada vez más profundos, que dolían sin la necesidad de sangrar. Miró por la reja de la azotea, eran 4 pisos hasta llegar al suelo, una larga caída para aterrizar en concreto sólido, una caída que nadie sobreviviría. Al menos no una persona común ni corriente. Solo la observó, no había razón para saltar, claro que las había, no faltaba el maldito problema que lo azotaba en cualquier momento, pero... Siempre hay un pero, él ya no tenía palabra en sus decisiones, había vendido su cuerpo y alma por dinero que le daría la vida a un pequeño ser sin culpa. Un ser que sería considerado su hijo cuando nazca, pero no sabía si lo podría alcanzar a conocer, tal vez ese pequeño le brinde algo de consuelo en su miserable vida, o tal vez empeore todo obligándolo a elegir el camino fácil y abandonar la vida como el cobarde que es. Suspiró pesado, miró su teléfono para ver que solo quedaban unos minutos de receso. Tomó sus cosas y volvió al salón, caminando lentamente, no había prisa para llegar a su destino, de hecho, desearía que su destino sea la salida del agua como tal. Pero no era así, hoy era viernes y mañana tendría todo el fin de semana para recuperarse de sus posibles heridas que podría adquirir el día de hoy. Claro, si es que a Mai no se le ocurría otra tarea que deba cumplir antes del gran trabajo rango A. No tenía ni la menor idea qué iba a hacer en esos momentos, jamás había lastimado a alguien hasta matarlo. Eso no era heroico ni por donde lo mires. Pero era necesario, solo esperaba que para ese momento, pueda tomar la decisión correcta y cumplir con el trabajo por el bien de él, su madre, y su futuro hijo. Entró al salón de clases, revisando su silla para ver que no haya nada en ella. Se sentó para esperar que las clases dieran comienzo, esperando que su infierno acabe pronto, o que las voces de sus compañeros se callen por tan solo un minuto. Mientras tanto, Nemuri estaba en su oficina, comiendo un poco de fruta para calmar su apetito, no sabía si era cosa de ella, pero veía su vientre más abultado. No sabía bien la razón, pero estaba agradecida que sus náuseas hayan disminuido considerablemente este primer mes.
4. Una vez que terminó con su papeleo, sacó su teléfono un momento para entretenerse en lo que encontraba algo más que hacer. No había mucho que hacer, solo buscaba en internet algún video gracioso o algo que le pareciera interesante. Encontrando de casualidad una noticia de su primera aparición como heroína profesional, y artículos de cómo la nueva heroína novata MT Lady la superaba rápidamente escalando por el top 100, posiblemente quitándole su puesto. Eso le hacía enojar bastante, y sobre todo el hecho de no poder hacer nada como para solucionar eso. Miró su vientre, sí, él arruinaría muchas cosas, desde mucho antes de que nazca. Mejor se olvidó de ello y entró a una tienda en línea, buscando algo en que gastar el dinero que tenía ahora. Había pagado sus deudas por completo, además del préstamo que le había pedido una amiga, quedándose con 50.000 en su bolsillo para gastar como se le dé la gana. 18. La campana sonó, dándole fin a su hora de trabajar. Tomó sus cosas y salió de su oficina para dirigirse a su habitación brindada por la UA para los profesores. Encontrando nuevamente a Izuku por el pasillo. Se veía mejor que ayer, no tenía moretones o cortes en lo que se le alcanzaba a ver de piel. Pero aún tenía eso que contrastaba en él más que cualquier cosa. Y eso era su mirada, llena de tristeza, como si en cualquier momento detonaría en llanto y gritos de dolor desgarradores. Esta estaba tentada en preguntarle qué le ocurría, pero cuando reaccionó, él ya no estaba en el pasillo, se había desaparecido en quién sabe dónde. Nemuri suspiró, siguió caminando calmadamente hasta los dormitorios, agradeciendo que el ascensor fuera reparado hace poco y no tendría que subir escaleras. Probablemente llegue a su habitación y se recueste a descansar, sin hacer nada más que relajarse, sin preocupación alguna. Olvidándose por completo de la existencia de un peliverde el cual le había llamado su atención su estado hace tan solo unos minutos. Mientras que con Izuku. Este caminaba lentamente hasta su dormitorio, subiendo las escaleras mientras escuchaba las risas rebotar en las paredes, y su nombre en alguna ocasión. 5. Entró cerrando la puerta, derrumbándose por tercera vez en el día, dejando que las lágrimas fluyan sin mayor esfuerzo. Dejando que el dolor y tristeza se vaya con las lágrimas que corrían por sus mejillas y salpicaban el suelo. Respirando profundamente para poder encontrar un alivio, uno que dure más de lo que dura un cigarrillo, o más de lo que dura una siesta. Posiblemente no lo encuentre jamás, o al menos no en este lugar. Los minutos pasaron, y su alarma sonó, tenía tan solo un par de minutos para visitar a Eri. Se cambia de ropa por algo más formal, rozando lo casual en su forma de vestir. Tomó sus cosas, teléfono y llaves y salió de ahí, claro que tuvo que volver por las cajas de dulces para Eri. Las cargó y se las llevó, bajando las escaleras y pasando por la sala de estar, en donde le había llamado la atención a más de uno. No faltaron las que pensaban que sería una buena idea el seguirlo. Una chica invisible era perfecta para esa tarea, escondiéndose a plena vista de él, sin causar mayor ruido. Aunque sentía frío en esos momentos, el día estaba nublado y ella prácticamente estaba desnuda a la intemperie. De desilusión cuando lo vio entrar a una instalación de la UA. Pensó que iría a alguna cita con una chica y las cajas eran regalos, pero no, solo eran dulces, como lo supo. Izuku pasó por una revisión antes de poder entrar con las cajas. Toru volvió a los dormitorios para contar todo con lujo de detalle, dando algunas teorías propias, como que Izuku salía con una enfermera o algo así. 4. Mientras que Izuku, bueno. Izuku. ¿Eh? ¿No puedo entrar? Enfermera. Lo siento, pero ella está bajo supervisión de doctores para ver el avance en su don, no podrás verla hasta el lunes, las visitas se acabaron por esta semana. Izuku. Está bien, ¿podría entregarle estas cajas por favor? Enfermera. Sí, no hay problema. Esta tomó las cajas y las dejó debajo de su escritorio para entregarlas más tarde. Mientras que Izuku se marchó del lugar, dejando que las últimas paredes de su fortaleza sean consumidas nuevamente por el abismo. Su teléfono sonó. Llamada, Izuku. Sí, ¿qué necesitas? Mike. ¿Qué tal Izuku? ¿Cómo anda tu vida? Izuku. ¿Cuál vida? 12 Mike.
Jajaja, esa no es la respuesta que esperaba, pero bueno, tu trabajo rango se adelantara unos días. Izuku. ¿Puedo saber el por qué? Mike. Porque puedo, porque quiero, y porque se me da la puta gana, en fin, te quiero temprano en mi oficina el domingo por la mañana, sin ningún tipo de retraso. Y claro, suerte con Yune, espero estés en condiciones. Un Izuku. Si está bien, estaré ahí el domingo, Mike. 8 p.m., no te olvides, o puedes lamentarlo jajaja. En fin, adiós putita. 16, fin de la llamada. Izuku guardó su teléfono y caminó hasta salir de la UA, dirigiéndose a su auto, mientras encendía un cigarrillo para calmarse por unos minutos, recibiendo un mensaje de dónde y cuándo debía encontrarse con Yune. Encendió su auto y se dirigió al lugar, botando el cigarrillo a un lado. Era el mismo hotel de la primera vez, y la misma habitación, sí, todo estaba igual que esa noche, incluso cuando ella entró por la puerta, cerrándola tras de ella con seguro, y dejando su bolso a un lado de la cama. Ella se acercó a Izuku. Izuku. Buenas noches Yune. El sonido de una bofetada se escuchó por toda la habitación. Yune. Te dije que cuando estemos solos, me digas Yune-sama. ¿Entiendes? Izuku. Sí Yune-sama. Izuku no fue capaz de tocar su mejilla para medir el dolor, sí, ardía, y probablemente deje una marca difícil de borrar. Yune. Bien, así me gusta, sé obediente con tu ama, ahora quítate la ropa. Izuku asintió, comenzó a quitarse todas sus prendas, quedando casi desnudo, solo con sus boxers. Yune. Oh. No tienes ninguna herida, esto es mucho mejor de lo que creí. ¿Cómo lo hiciste? Izuku. Yo, tuve ayuda médica. Yune. Jejeje, puedo agradecerles, hicieron un buen trabajo, un trabajo que echaré a perder. 2. Se dirigió a su bolso sacando todos sus instrumentos. Amarrando a Izuku de las manos fuertemente, y colocándole el collar y correa. Izuku solo podía dejar que haga lo que quiera, sabía que si le decía algo, el dolor solo aumentaría. Yune. Dime Izuku, ¿quieres que te discipline? Botó a Izuku al suelo y comenzó a pisarlo en el pecho con sus tacones puntiagudos, obligando a que el peliverde le dé una respuesta satisfactoria. Izuku. Ese es Yune-sama. Yune. Bien, gánate de espaldas. Izuku hizo caso, solo para sentir cómo su carne era separada por un latigazo, solo bastó un golpe para derramar sangre en el suelo. El piso se manchó de un rojo carmesí, producto de los 10 latigazos que recibió en su espalda. Yune no se sintió satisfecha hasta dejar hecha un desastre la espalda de Izuku. 2. Yune. ¿Te gustó verdad? Claro que sí, no escucho queja alguna. Se comenzó a desvestir para quedarse completamente desnuda, abrazando a Izuku por la espalda solo por el placer de sentir esa cálida sensación de la sangre en su cuerpo. Lamiendo un poco para entrar en calor, tirando fuertemente de la correa hasta asfixiarlo por unos segundos, Yune. Saboreando, sabes delicioso. 10. Se separó de él, para dejarlo respirar. No le dio tiempo suficiente cuando lo estampó contra el suelo, montándose sobre su vientre para tener control total de él. Yune. Vamos, di algo. No es divertido si no dices nada, o si lo es un poco jejeje. Comenzó a besar a Izuku, que estaba algo aturdido por el golpe, ella le seguía mordiendo sus labios hasta crear fisuras. Y así fue durante media hora, no se podían escuchar gritos de dolor, Izuku jamás dejaría que esos gritos abandonen su garganta. Pero aún así, soltaba un quejido que otro cuando esa loca mujer escribía su nombre sobre su pecho con una aguja al rojo vivo, calentada por una vela que salpicaba la cera caliente sobre la piel. 3. Yune. Con esto aseguro que me perteneces Izuku, solo yo puedo disciplinarte. ¿Entiendes? Izuku. Ese sí Yune sama. Yune. Buen chico, ahora usa tu boca y complace a tu ama. Ella se dirigió a la cama, abriendo sus piernas para dejar a la vista su intimidad, mientras que Izuku intentaba levantarse para poder llegar hasta ella y cumplir sus órdenes.
El sabor no cambiaba, era salado y ácido, y el olor, no podía describirlo de forma certera. 6 introdujo su lengua lo más profundo que pudo, recorriendo cada pliegue del interior de la mujer, haciéndola gemir. Yune. Si sea así Izuku, sigue no tardó mucho en sentir como su boca era llenada por los fluidos de la mujer, un néctar que estaba muy lejos de ser dulce. Ella no lo soportó más, tiró Izuku sobre la cama y se montó sobre su miembro con anhelo, llegando hasta la base, sintiendo cómo tocaba su matriz. No tardó en comenzar a moverse de forma rápida y brusca, utilizando su sensibilidad para llegar más rápido al clímax, pero aún así no se detuvo, siguió encima de él, buscando que Izuku se corra dentro de ella y le inunde su matriz con su semilla caliente. Izuku sentía dolor en todo su cuerpo, no sabía cuánta sangre había perdido, pero comenzaba a marearse. Yune. ¿Te gusta Izuku? ¿Te sientes bien a Izuku? Yune. Dije golpe que golpe si te golpe gustaba Izuku golpe. Izuku no podía hablar, ella lo seguía golpeando en el rostro repetidas veces en busca de una respuesta. Izuku. Tos ese si ya, tos si Yune-sama. Yune. Ah, me alegro, yo también me siento bien. A ella seguía con sus movimientos bruscos, hasta que sintió como el miembro del peliverde se hinchaba listo para eyacular. Esta lo comenzó a besar, mientras lo tomaba de la correa y le cortaba el aire, obligándolo a aguantar unos segundos más. Yune dio un último sentón sobre la pelvis de Izuku, dejando que él suelte toda su semilla dentro de ella. Llegando nuevamente al clímax por la caliente cantidad de líquido en su interior, inundando su matriz, mezclándose con sus fluidos. 14 Ella se quitó de encima luego de unos segundos, derramando lo que tenía en su interior sobre las sábanas. Mientras que ya satisfecha en ese tema comenzó a morder a Izuku por todo el cuerpo, dejando severas marcas que serían imposibles de borrar. 5 Izuku seguía consciente, pero ese estado duró tan solo unos segundos, en lo que ella sacaba un bisturí entre sus cosas y se acercaba a él, con una sonrisa algo retorcida en su rostro manchada por la sangre. Se desmayó sin más. Mientras que Yune se acercó con el bisturí para comenzar a recortar las iniciales de su nombre en los brazos de Izuku, llegando a una zona del antebrazo, en donde el bisturí no llegaba muy profundo por chocar con hueso o algo similar que fracturó la hoja de acero, algo a lo que ella no le dio mucha importancia. 12 Una vez que terminó, guardó sus cosas en su bolso y desató a Izuku por completo, arrastrándolo hasta la tina y dejándolo en el agua que poco a poco se teñía de un rojo opaco. Yune. No te preocupes, durarás mucho más entreteniéndome. Una vez que retiró el cuerpo del agua, limpió las heridas más severas con alcohol yodado, que era en todo su cuerpo. Su espalda era como una obra de Picasso, trozos de piel que se dividían en muchas partes, las cuales debió unir con aguja e hilo quirúrgico, cubriéndolo de vendas por completo. Lo llevó hasta la cama y lo recostó con cuidado. Sus enfermos deseos habían sido saciados y ya no había necesidad de lastimarlo más. Con solo ver su nombre tajado por quemaduras en su pecho le bastaba para sentir cosquilleos en su zona íntima. Ella fue a tomar una ducha y limpiar un poco la sangre del suelo, tardando bastante en ello. Volvió con Izuku y se recostó a un lado, abrazándolo y atrayéndolo a su pecho, besando suavemente su frente que tenía un ligero sabor a alcohol. Más Yune. Buenas noches Izuku, que descanses. La mañana llegaba lentamente, dando débiles rayos de sol que entraban por la ventana del balcón. Yune despertó, aún tenía a Izuku entre sus brazos, pero estuvo sangrando gran parte de la noche, por lo que posiblemente tarde en despertar, o quizás jamás despierte. Lo atrajo más hacia ella para poder sentir su cuerpo, estaba cálido y algo húmedo, colocó su cabeza en el pecho de este para poder sentir las pulsaciones, eran lentas y constantes. Sí, aún estaba vivo, y eso era magnífico. Miró la hora en su reloj, eran cerca de las 8 de la mañana. Aún estaba completamente desnuda, y dudaba poder divertirse con Izuku en las condiciones en las que se encontraba. Salió de la cama para poder buscar su ropa y vestirse, además de guardar las herramientas esparcidas por el suelo que había olvidado durante la noche, además de desechar el bisturí roto en el tacho de basura.
Respiro profundamente para sentir el olor metálico en la habitación, un olor como a óxido y aluminio, era inconfundible, solo la sangre brindaba un olor tan particular. Ella salió de la habitación para buscar algunas cosas en la recepción, además de ir a la farmacia para comprar algunos medicamentos para Izuku. Si no lo cuidaba ahora, probablemente se quede sin juguete antes de tiempo, y para encontrar a alguien con la misma complexión tanto física como mental de Izuku, era muy difícil. Cerró la puerta con seguro y se dirigió al ascensor para bajar al primer piso. Una vez llegó, pidió que le llevaran el desayuno a su habitación en 50 minutos, en lo que ella salía del hotel. Time skip. Izuku estaba despertando, sus ojos se abrían lentamente, o bueno, tan solo uno, no tenía visión de su lado derecho, y no sabía el por qué, podría ser por la golpiza que le propinó Yune en el rostro, o tal vez le arrancó el ojo con el bisturí que pudo ver antes de caer inconsciente por la pérdida de sangre. Ya todo le daba igual, todo su maldito cuerpo dolía como el demonio, una mezcla de ardor, dolor, pulsaciones y sangrado leve era lo que le atacaba apenas intentó moverse. Su boca tenía un sabor metálico, y le costaba de gran manera poder respirar, era como si tuviera un colapso pulmonar y sus pulmones estén inundados por la sangre, probablemente producto de los latigazos. Miró en todas las direcciones, ella no se encontraba en la habitación, probablemente se haya marchado mucho más temprano, y por lo menos lo había desatado, pero eso no importaba mucho, aunque lo quisiera, no podía moverse en lo absoluto, sus músculos temblaban por el temor a moverse. Simplemente suspiró pesado, quería llorar, pero probablemente esa salada sustancia llamada lágrima ardería con el primer contacto de los múltiples cortes por fricción en su rostro, todo lo que intente hacer en esos momentos, causaría un dolor insoportable. Y la sensación fue peor cuando las voces de su cabeza comenzaron a sonar, era como si muchas personas estuvieran alrededor de la cama exigiendo cosas, diciéndole cuánto lo odian, nombrándole 10 maneras distintas de acabar con su vida en ese momento. Él como su madre moriría por su culpa. Él como dejaría a su hijo solo en el mundo de mierda en el que viven ahora. 6. El odio lleva a muchas cosas, el temor te impide hacerlas, eso pasaba con Izuku, el temor a la pérdida fue un catalizador para perder el sentimiento de dolor por ese momento. Un show de adrenalina pura que lo hizo levantarse de la cama utilizando cada músculo sano de su cuerpo. Cayendo repetidas veces al suelo, teniendo que levantarse para caminar lentamente hasta su ropa y vestirse. Dirigiéndose a la puerta para poder salir, encontrándose con Yune en el pasillo que venía con unas bolsas de papel en sus manos. Yune, ¿a dónde crees que vas? Izuku. Mi trabajo tos. Mi trabajo terminó, no podía hablar, le dolía mover la mandíbula tan solo unos milímetros para dejar escapar alguna palabra, su cuello dolía como el demonio, y la adrenalina se terminaba rápidamente, al igual que su poca energía que tenía, cayendo de rodillas al suelo, tosiendo una cantidad insana de sangre sobre la alfombra del pasillo. Yune. Suspiro, no irás a ningún lado aún, pagué tiempo extra por ti, y no lo voy a desperdiciar, ahora vuelve a la habitación. Izuku asintió, intentó levantarse, pero no podía, sus músculos se contrajeron dejándolo en esa posición de rodillas y las manos en el suelo. Yune lo tomó de un brazo y lo arrastró de vuelta, depositándolo en la cama cuidadosamente, desvistiéndolo para revisar las heridas y el vendaje, metiendo unas pastillas en la boca de Izuku que obligó a tragar. Le quitó la mayor parte de vendas, por lo poco que pudo ver Izuku, era horrible, moretones, quemaduras, escarificación, como si intentaran desollarlo vivo, la mujer se mordió un labio apenas vio su obra de arte, simplemente magnífico, y aún más que el esté vivo. 40 tomó vendas nuevas y bastante alcohol yodado para limpiarlas cuidadosamente una por una, para asegurar una cicatrización rápida, sobre todo en las partes donde había tallado su nombre. Los brazos de Izuku tenían una clara muestra de mejora, comenzando con la etapa de cicatrización, pero el resto del cuerpo no corría la misma suerte. Fueron unos largos minutos de curación, unos que parecían no acabar jamás. Toc toc toc. Yune. ¿Sí? ¿Quién es? Le traemos el desayuno que pidió señorita Yune.
Yune. Está bien, déjelo ahí, lo tomaré enseguida. Está bien. Con su permiso me retiro. Yune. Sí, no hay problema. Una vez que el sujeto se fue, la mujer abrió la puerta para recoger las charolas que traían un desayuno bastante balanceado, pero era una cantidad muy reducida, tomando en cuenta las condiciones de Izuku en ese momento. Yune. Bien, es hora de alimentarte. Esta tomó un plato y tomó una cucharada del puré de manzana, llevándolo a la boca de Izuku, introduciéndolo en su boca, esperando a que éste tragara. Yune. ¿Te gustó el sabor? Izuku. Tose si Yune-sama. Yune. Oh, entonces te daré todo el resto, asegúrate de comerte todo, o bueno, ya sabes qué ocurre con las mascotas desobedientes. Izuku asintió, comiendo todo lo que introducían en su boca, lo cual no fue mucha cantidad, solo puré de manzana, trozos de omelette de huevo, y un jugo de naranja. Apenas terminó el último bocado, la loca mujer lo comenzó a besar, no de forma brusca, más bien, algo suave, bastante delicada en cada roce de labios. Aún así, esa sonrisa que tenía cuando se separó de Izuku era atemorizante e incómoda. Yune. Aún tienes un sabor metálico, supongo que me pase un poquito. Pero bueno, todos cometen errores, ¿verdad? ¿Tú cometes errores también, Izuku? Ese sí, Yune. Claro que sí, cometer errores es parte de nuestra naturaleza, y arrepentirnos de ello es lo que nos hace humanos. Ella se tumbó a un lado de Izuku, abrazándolo para atraerlo hasta su pecho, usando sus senos como una suave almohada, asfixiándolo de cierta manera para obligarle a dormir y recuperarse de sus heridas. Yune. Aún debes de descansar, no te preocupes, tu ama te cuidará hasta que te sientas mejor. Un time skip, las horas pasaban lentamente, llegando el mediodía y la hora de almorzar, Izuku aún no despertaba, y Yune había decidido dormir una siesta junto a él. Ella se despertó lentamente, sintiendo como su cuerpo pesaba un poco por dormir de más. Miró la hora para darse cuenta de que ya debía pensar en qué podía pedir para almorzar, tal vez algo de carne y verduras. O pescado, podrían ser ambos, la carne era una buena fuente de proteínas, por lo que ayudaría a la recuperación de Izuku. Tomó el teléfono de servicio a la habitación y hizo su pedido, levantándose de la cama para ir al balcón y abrir las puertas de cristal para dejar que el aire limpio entre a la habitación. Izuku comenzó a despertar por la sensación cálida en su piel, lo odiaba, no soportaba el calor en lo absoluto, sus heridas ardían y su piel se quemaba. Era horrible, realmente horrible el odiar un día soleado. Todo porque, bueno, sus problemas comenzaron durante esa época. Se quiso mover, ya que no sentía tanto dolor por los medicamentos que Yune le había brindado antes de asfixiarlo entre sus pechos para obligarlo a dormir. Cualquiera se sentiría afortunado por algo así. Pero cuando tienes tus pulmones colapsados y te esfuerzas por seguir respirando, todo se replantea de un momento a otro, dándote distintas perspectivas de la misma situación. Logró poder sentarse en la cama, para ver a Yune fumando un cigarrillo desde el balcón, mirando la ciudad detenidamente sin ninguna preocupación aparente, sintiendo como Izuku se levantó por el sonido de un mueble algo viejo y su maldito rechinar. Yune. Oh, qué bueno que despiertas, el almuerzo tardará unos minutos, así que solo debemos de esperar. Izuku. Yo no puedo quedarme. Tengo tosiendo un poco de sangre. Tengo que trabajar para Mike el día de mañana. Yune. Supongo que sí. Él no te quiso vender por alguna extraña razón, pero eso no importa, pagaré todas las veces que sea necesario, y aún mejor. Tienes mi nombre en tu piel, lo que demuestra que me perteneces. Jejeje. Izuku no dijo nada, simplemente se quedó en silencio, escuchó atentamente las voces en su cabeza. Las cuales le decían que solo para esa mujer tenía algo de valor, pero que lo desecharían de todos modos como la basura que es. Que todo empeoraría, que ocupe sus últimas fuerzas y se lanzara desde el balcón, que golpee su cabeza contra la pared hasta morir, o simplemente se deje matar en su siguiente trabajo.
13 todas eran buenas ideas, que lo llevaban a un mismo destino, un agujero en la tierra, sin una lápida que haga recordar su nombre, alguien al que nadie recordará, porque su presencia jamás importó, solo dejó que las voces hablaran, dejó que cada una diera su idea y inundé su cabeza de malos pensamientos, que lo obligarían a acabar con su miserable vida en cualquier lugar, a la mínima oportunidad que se le presente. Los minutos pasaban, y la puerta fue tocada nuevamente. Yune se dirigió a la puerta para recibir el almuerzo, y ayudar a Izuku a comer. Parecería una linda escena, si no fuera ella la autora de las heridas, o quien lo obligaba a mascar y tragar los trozos de carne cortados en tamaño mediano. Sí, no era una linda escena una vez sabías el contexto detrás de ella. 14 time skip, los minutos avanzaron lentamente, hasta convertirse en horas. Y esas horas en un día bastante malo para Izuku. Yune se había marchado bastante temprano por la mañana para volver a su trabajo, cambiando las vendas de Izuku, curando sus heridas, y dándole un mar de distintos medicamentos para no pasar a mayores. Izuku salió de la habitación del hotel lentamente, sentía como su cuerpo pesaba más de la cuenta, y no podía ver bien por culpa de su ojo. Bajando por el ascensor hasta el primer piso para salir de aquel maldito hotel. Buscando su auto entre los demás de aquel estacionamiento, siendo el único simple entre modelos de Mercedes-Benz, hasta BMW, podría sentir vergüenza si no fuera por el hecho de que no le importaba, solo quería salir rápidamente de ahí y no llegar tarde a su reunión con Mike. Se subió al auto y lo encendió, bajando las ventanillas para que el aire frío de la mañana refresque sus punzantes heridas. Prendiendo un cigarrillo antes de marcharse del lugar, salió del estacionamiento y condujo en línea recta hasta la calle, en donde serían unos 30 minutos de viaje para llegar antes de que las 8 am llegaran. Fue complicado ver los semáforos, y sobre todo el nombre de las calles. Sabía que aún tenía su ojo porque sentía cómo se movía por dentro del párpado, pero no sabía si estaba en buenas condiciones, o por lo menos completo. Su cigarrillo se acabó, llegando al filtro y entregando una muy corta bocanada, botándolo por la ventanilla hacia la calle. Mirando su destino a unas cuantas calles. Estacionó su auto lo bastante cerca, revisando las cosas que tenía dentro, como la UCI y municiones en la guantera y los antibióticos y analgésicos que lo ayudaban a soportar sus heridas. Bajó del auto y entró a la biblioteca, se sorprendió de ver a muchas personas en ese lugar tan temprano. Tal vez debió considerar que todos ellos estaban bajo las órdenes de Mike. Muchas caras nuevas que no conocía, y tampoco pensaba vivir lo suficiente como para saber algo sobre ellos. Fue hasta la oficina de la secretaria y le dio su identidad más su número. Bajó las escaleras y se subió al ascensor para llegar directamente a la oficina de Mike, que estaba revisando unos papeles que tenían la cara del peliverde en él, los cuales guardó cuando Izuku entró. Mike, ¿estás bien? Izuku sonrió. 22 Izuku. De maravilla. Tosiendo un poco de sangre Mike. Cuidado con manchar mi escritorio. Izuku se sentó para poder escuchar atentamente las instrucciones de Mike. Mike. Te ves del carajo, pero, eso no significa que tendré piedad de ti, jeje, no, te serán mucho peor. Este le mostró a Izuku la fotografía de un tipo, el cual era quien lo mandó a matar en aquella ocasión, hace tan solo unas semanas. Mike. ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Sabes lo que debes de hacer? Elimínalo y tráeme una prueba de que cumpliste tu trabajo, una fotografía bastará. Un Izuku. Son muchas personas las que están en ese lugar. Mike. Me importa un carajo, si lo matas, un 10% de tu deuda estará pagada, eso es bueno para ti, debería motivarte. 6 Izuku. ¿Qué pasará si yo fallo y muero? Mike. ¿Qué pasará? Creo que nada, dejaríamos tu cuerpo en ese mismo lugar y nosotros jamás te conocimos, bastante simple, ¿no lo crees? Izuku. ¿Y mi madre? ¿Qué ocurrirá con ella? Mike. Vivirá con el dolor de perder un hijo, y probablemente muera por suicidio. ¿Tienes motivos de sobra para no fallar? Izuku asintió, tomó las hojas y las leyó para poder memorizarlas.
mientras que Mike sacaba un habano y lo comenzó a fumar, dando lentas bocanadas que tenían un sabor que mezclaba el tabaco y los frutos secos. Un Mike. Bien, ya puedes irte, tú verás cómo lo resuelves, pero quiero resultados antes de mañana al mediodía, y si no cumples, pues, espero que estés muerto, porque todo resultado cambiará si fallaste por puta cobardía. ¿Entendido? Izuku. Sí, Izuku salió de la oficina, regresando a su auto, esperando en el asiento mientras le daba un ataque de frustración que lo obligó a golpear el volante de su auto hasta desalinearlo, suspirando pesado y buscando sus pastillas para mitigar el dolor de su cuerpo. En estos momentos, tenía permitido morir, pero su madre sufriría por culpa de él y su debilidad, y fue aún peor. Cuando recordó la promesa que le hizo a Eri de verla el día viernes, una promesa que no pudo cumplir y jamás cumpliría si moría. Él prometió que ella jamás volvería a sentirse triste. ¿Qué clase de hipócrita y detestable ser despreciable tendría que ser para lanzar a una niña nuevamente al abismo del que él mismo la había sacado? 23 consumió las pastillas y se marchó del lugar, sin un destino en mente, esperando que se le ocurra algo para cumplir con su trabajo y aún seguir vivo el día de mañana. Time skip. Las horas pasaban, y Izuku se encontraba a las afueras de aquel lugar de strippers, respirando profundamente para concentrarse y no salir de ahí como el cobarde que es. Viendo al guardia que le disparó la primera vez en la puerta, eso sería el mayor problema por el cual tendría que pasar. Ajá, como si matar no fuera un problema, jamás había matado a nada que le pueda devolver el golpe. Ni siquiera a los insectos por el miedo a sus mordeduras diminutas pero dolorosas. Echó aire a sus pulmones.